Seguimos aquí en este programa especial informativo cuando son las 11:15 de la mañana. Buenos días si se acaban de incorporar. Nosotros ahora lo verán, hemos cambiado de contertulios porque son días intensos y claro, los periodistas que normalmente tenemos aquí pues también tienen que trabajar y hacer sus cosas. Así que vamos a saludar ya a Montse Serrador, periodista de ABC Castilla y León. Montse, gracias por haber estado. Además, doble esfuerzo porque anoche también estuviste con José Luis. Estuvimos un ratillo aquí echándolo todo. Muy bien, gracias. Raúl Mata, delegado de La Razón Castilla y León, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Y Guillermo Garavito, columnista, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estáis? Bueno, pues cambiamos de contertulios. Hemos estado ya hablando largo y tendido de lo que ha dado de sí estos resultados del 13F, pero me gustaría que, bueno, pues que aportarais así de forma breve algo genérico sobre algún titular sobre los resultados del 13F. Pues yo me ajusto al titular de ABC de hoy, evidentemente, como no podía ser de otra forma. Gana el Partido Popular, Vox decide. Es sencillo. El Partido Popular gana por la mínima, pero gana. Pero quien tiene la llave y quien va a decidir es Vox. Y a partir de ahora pues, se abren unas semanas intensas, yo creo que muy duras entre las dos formaciones, porque cada uno va a querer una cosa, o cada formación va a querer y va a exigir una cosa, y bueno, pues a ver hasta dónde son capaces de llegar, si son capaces de llegar a ese acuerdo, o si hay que buscar otras opciones que serían muy complicadas. Claro, ¿es la única vía que ves posible en estos momentos, Montse? Yo creo que sí. El propio presidente de la Junta en funciones, el candidato del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, lo decía esta mañana, yo lo oía en la cadena COPE precisamente, y decía eso, que la opción de pactar con los partidos más pequeños, con los localistas, como puede ser Soria Ya o como puede ser la UPL, es una opción muy complicada y que no garantiza una estabilidad como podría garantizar pues llegar a un acuerdo con una formación como Vox, que al fin y al cabo tiene 13 procuradores, claro. Guillermo. Yo creo, por matizar todavía más el titular de ABC, que es una de esas victorias que sabe a derrota. Es decir, que yo creo que ayer cuando veías festejando a Alfonso Fernández Mañueco, él tiene también la sensación de que es un fracaso. Es decir, haber convocado elecciones para de 29 pasar solo a 31 con el escenario tan complicado que se abre ahora por delante. Mira, lo estábamos hablando ahora. Él ya ha dicho que los pactos no los va a hacer Génova, los vamos a hacer desde Castilla y León, precisamente porque nadie entendería que no se pongan de acuerdo con Vox cuando un gobierno de números es viable. Yo quiero discrepar un poco con los contertulios. El que ha ganado ha sido Alfonso Fernández Mañueco, así lo dicen los números. El que más votos ha tenido ha sido Alfonso Fernández Mañueco. Y ahora es al PP y al Partido Popular de Castilla y León el que le toca decidir. Sí que es verdad que a lo mejor la vía más fiable es la de Vox, pero incluso en el otro programa en el que ha estado Alfonso, que ha estado toda la mañana con todos los medios, en Onda Cero, ha comentado que dejan la puerta abierta a todos los partidos políticos. Incluso ha dicho que con el primero que va a hablar va a ser con el PSOE. ¿Por qué no esa gran coalición que siempre se ha demandado en muchos sitios con la abstención de la segunda fuerza política? No lo sé, pero hay que ver todas las posibilidades. Pero el que ganó, lo siento Guillermo, fue el Partido Popular. Aunque sea con sabor a derrota. He dicho que pero vamos, a derrota. Subió 2 escaños. La fuerza más votada en las anteriores elecciones, que fue el PSOE, ha perdido 7 escaños. Y yo creo que los que han perdido o los que han sido derrotados han sido primero Ciudadanos, que ha perdido 11 escaños, y segundo el Partido Socialista, que ha perdido 7. Decías, Guillermo, lo ha dicho, lo está diciendo últimamente, estas últimas horas, Alfonso Fernández Mañueco, esto se va a negociar aquí, en Castilla y León. ¿Esto es una forma de desmarcarse de Génova después de una campaña en la que el Partido Popular no ha ayudado mucho? Es que ha cambiado mucho el discurso, si os dais cuenta, desde que empezó la campaña. Primero es, con Vox no. Una vez vino Ayuso, Vox, bueno, no, era un comodín que podía estar ahí si los números no cuadraban para un gobierno en solitario, como es lo que sucede. Entonces, ahora lo que le toca decir a Alfonso Fernández Mañueco es, me da igual lo que quiera Génova. Es que si yo quiero ser presidente, muy probablemente, vamos, con todas luces, para que haya 41, es con Vox. Si no, será con 2 de otro lado. Yo no lo creo. ¿Tú crees que no? Yo no, siento discrepar, pero no creo que decida Castilla y León. Casado está ahí. Un pacto con Vox, depende en qué circunstancias, le puede perjudicar mucho de cara a otros comicios, otras elecciones autonómicas y a otras elecciones municipales y luego generales, con lo cual no va a dejar manos libres, desde mi punto de vista, bajo ningún concepto. Yo no creo que deje a Castilla y León solo decidir. Es que la otra solución es volver a convocar elecciones
y eso sí que es inviable para todo el mundo, incluso para ellos mismos, que creo que perderían mucho. Entonces, en ese sentido, y se han visto en las listas, se han visto en las listas que los que han decidido ha sido Castilla y León. Y si no hay que ver los números unos, de que por mucha fuerza que tenga el Partido Nacional, el que ha decidido ha sido el Partido de Castilla y León. Se puede ver en la gente de confianza que iban los números uno. Entonces, pienso que en esto el que tiene que decidir es el Partido Popular de Castilla y León. ¿Por qué creéis ese empecinamiento de Génova? Hoy escuchábamos a Teodoro García Gea diciéndonos que los números pueden dar, podemos intentar llegar a acuerdos con otros partidos, los partidos minoritarios. Entiendo que por no alimentar al monstruo que puede ser Vox para ellos en estos momentos. Que están a las puertas Andalucía y después unas nacionales y después unas municipales. Entonces, si abres esa vía, puede ser muy peligrosa. Y porque vienes de un terreno donde, sobre todo, Vox no hace más que crecer. Es decir... Por lo tanto, pueden llegar desde Génova, su estrategia puede ser, vamos incluso a desgastar a Alfonso Fernández Mañueco con tal de que con Vox no se pacte, vamos a dinamitar estas elecciones. Yo creo que no, porque no se entendería. Es decir, si tú dinamitas las elecciones otra vez, te toca volver a un escenario donde hay que volver a convocar elecciones, el discurso nacional lo tienes perdido. Es si os cuadraban los datos, porque sobre todo, ¿qué va a hacer el PP cuando haya unas elecciones nacionales y su único aliado estratégico para llegar a la Moncloa sea Vox? ¿Van a mantener este discurso? Esta es la parte que el PP no se puede permitir. El PP lo único que hace campaña tras campaña es convertir a Vox en enemigo público número uno, sobre todo cuando es un aliado estratégico, y no le queda más remedio si el PP quiere volver a gobernar alguna vez en España y en cualquier comunidad autónoma. Bueno, pero de alguna forma sí que se puede entender el miedo, ¿no?, de Pablo Casado ante este resultado en Castilla y León, porque hemos pasado de 1 a 13 escaños, es una barbaridad. Es una barbaridad. Y si esto es una tendencia, él hablaba Pablo Casado en ese tuit, esto es una tendencia de cara a lo que puede ocurrir en el PP, pero también es una tendencia de lo que puede ocurrir en el partido de Santiago Abascal, ¿no? Y el PSOE, especialmente en Madrid, claro, Ferrat está pendiente de lo que va a pasar aquí. En el momento en que haya un acuerdo Partido Popular-Vox, depende en qué condiciones, ese va a ser el argumento de la siguiente campaña electoral para los socialistas, el miedo a la derecha. Es que la Moncloa evidentemente, eso va a ser así. Con lo cual, yo no creo que Casado esté dispuesto a darlo todo o a dejar todo lo que le pidan o a dar su brazo a torcer en determinadas cosas si es mucho lo que Vox exige. Yo no creo que sea capaz. Y al final también te digo una cosa, dices, los ciudadanos no lo entenderían, los ciudadanos tampoco han entendido que haya habido un adelanto electoral. Y hemos llegado hasta aquí. El PP ha ganado las elecciones este 13 de febrero, pero hay otros ganadores de esta noche electoral y entre ellos tenemos a la Unión del Pueblo Leonés, que ha conseguido 3 procuradores. Su candidato, Luis Mariano Santos, está ya con nosotros. Luis Mariano, buenos días. Gracias por atender a Castilla y León Televisión. Buenos días, muchas gracias a vosotros. Bueno, lo primero, enhorabuena por esos 3 procuradores. ¿Se esperaban esos 2 procuradores más de los que tienen, de los que tenían? Bueno, la verdad es que nosotros lo vinimos diciendo desde el principio, ¿no? Yo creo que nuestro objetivo era obtener el resultado más importante que pudiéramos, sobre todo el histórico de la UPL, y la verdad es que lo hemos conseguido, ¿no? Esta es lo que nosotros percibíamos. La verdad es que nunca sabes si realmente lo que percibes es exacto, pero en este caso la verdad es que sí que ha coincidido, ¿no? Luis Mariano, ¿de dónde cree que ha conseguido votos? ¿Del PSOE, por ejemplo, que ha perdido allí en León 2? ¿O de dónde pueden proceder? Bueno, yo creo que realmente los hemos conseguido de ambos lados, ¿no? Siempre hemos dicho que nosotros somos un partido transversal y yo creo que a nadie se le escapa también que a mí lo que me parece que lo que tienen que pensar los partidos, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, es que el mensaje de los ciudadanos es un mensaje en clave que ellos tienen que estudiar y que ver, ¿no? Yo creo que nosotros somos lo que somos, defendemos lo que defendemos y yo creo que lo que les han dicho los ciudadanos es que aquí existe un problema y a partir de que ellos saben que existe ese problema, lo que tienen que hacer es intentar solucionarlo. Yo creo que más evidente no puede ser, ¿no? Solo hay que ver los resultados que hemos tenido en esta noche electoral y probablemente lleguen a la misma conclusión que hemos llegado nosotros, ¿no? Luis Mariano, ¿ha recibido alguna llamada, algún mensaje del Partido Popular? Dijo ayer Alfonso Fernández Mañueco que iba a hablar con todos. Se lo he preguntado también a Soria y por Ávila. Ellos han dicho que no. ¿Usted?
Bueno, yo he de decir que absolutamente ningún mensaje del Partido Popular, excepto del secretario provincial del partido en León, para darme la enhorabuena, y absolutamente nadie del Partido Popular se ha dirigido a nosotros. Sí que he tenido algún contacto y algún mensaje con otros partidos, con prácticamente todos, pero no, el Partido Popular yo creo que se está tomando un tiempo de reflexión y yo lo entiendo así y lo comprendo. Habla ya con usted José Luis Martín. ¿Qué tal, Luis Mariano Santos? Y enhorabuena por ese gran resultado para la provincia de León. Es verdad que el Partido Socialista jugó con el leonesismo, o entró en esta guerra ideológica, ¿no?, y de sentimientos, bueno, un poquito antes de la pandemia. Viendo los datos, el Partido Socialista ha perdido 2 escaños, es la lista más votada. Usted me decía hace no mucho que entre el original y la copia, hablando de esta marca leonesismo, la gente se queda con el original. Eso parece que es lo que ayer se evidenció en las urnas. Bueno, yo creo que sí, yo creo que además era evidente que iba a pasar, ¿no? Yo creo que no solo el Partido Socialista, yo creo que el Partido Popular también, y probablemente pensaba en unos resultados mejores en la provincia de León, y también se ha frenado absolutamente cualquier tipo de subida. Yo creo que los resultados del Partido Popular en la provincia de León no son buenos, y probablemente cuando ellos los revisen y los analicen llegarán a la misma conclusión. Y es que también el Partido Popular intentó jugar con el leonesismo de una forma todavía, digamos, más burda, pero al final yo creo que a ambos los ciudadanos les han dicho que lo que tú decías y lo que yo comentaba en aquella ocasión, ¿no?, entre la copia y el original, desde luego no hay duda a la hora de elegir. ¿A qué responde este aumento considerable de votos y de escaños de la Unión del Pueblo leonés? ¿El sentimiento leonesista, al deterioro de una provincia donde durante los últimos años estamos viendo el tema de las minas, de las térmicas, a la conjunción de ambas? Bueno, yo creo que a la conjunción de ambas. Nadie debe de olvidar, y yo creo que durante toda esta campaña salió una encuesta de medios nacionales que hablaba de exactamente lo que querían los ciudadanos leoneses, ¿no? Y hablaba de que 6 de cada 10 querían una autonomía propia. Por lo tanto, yo creo que nadie puede obviar digamos, el deseo de los ciudadanos, y sería un error político, desde luego, de grandes dimensiones que ellos sigan negándolo. Y luego hay una cuestión importante que yo siempre he dicho, es decir, el desequilibrio territorial es importantísimo, y en el caso de León, también de Zamora y de Salamanca, es muy grave, ¿no? Y por mucho que ellos intenten maquillar las cifras, ellos saben que durante todos estos años se han cometido muchos excesos, sobre todo con estas provincias, y eso al final pasa factura. Yo lo único que lamento es que sigan negando la evidencia, sobre todo lo sigan negando de forma pública, aunque yo creo que en la intimidad ellos saben perfectamente que lo que yo digo es cierto. No sé si tiene el dato de cómo ha sido el resultado de la UPL en Zamora y Salamanca. Desde luego que entre los 6 primeros partidos no están, ni siquiera en datos importantes que dan hoy los medios de comunicación. ¿Van a ya quitar esa batalla de seguir empeñados en que Zamora y Salamanca sea también región leonesa? ¿Visto el resultado? No, yo creo que no. Nosotros no podemos hacer eso, porque nuestro partido define la región leonesa como la define, como es históricamente. Desde luego no sería... Eso sí que sería modificar la historia. Por lo tanto, vamos a seguir. Sabemos que tenemos que hacer más trabajo en Zamora y Salamanca, que tenemos que explicar pedagógicamente nuestro proyecto, y sabemos que lo tenemos más complicado, pero eso no significa que no lo vayamos a intentar, lo vamos a intentar. Y yo creo que en esta legislatura vamos a profundizar un poco, sobre todo para decirles a los zamoranos y a los salmantinos cuál es nuestro proyecto, e intentar que ellos al final acaben pues llegando a la conclusión de que este es el proyecto mejor para ellos y para su desarrollo, ¿no?, para su desarrollo económico. Por último, muy rápido, ¿cómo va a ser esa convivencia en ese grupo mixto tan numeroso, con tantos partidos? ¿Se van a estar usted dando ahí codazos con Soria ya para tener más voz que por Ávila? Está ahí también Francisco Igea, Pablo Fernández. Bueno, es complicado, la verdad que va a ser un grupo mixto, ya lo era en la pasada, pero va a volver a serlo en esta, con 5 partidos políticos, bueno, con 2 partidos que tienen un resultado un poco más importante, que es en el caso de Soria ya y la UPL, y con los otros que en estos momentos tienen un procurador. Bueno, hay que conjugar todo, ¿no?, el derecho de todos a oír y a hacer su trabajo y a desarrollar su trabajo, y también respetar las diferencias también en ese sentido entre mayoritarios y minoritarios, ¿no? Pero va a ser complicado, pero somos gente que solemos hablar y que probablemente lleguemos a acuerdos también de forma fácil.
Luis Mariano, le va a preguntar una de nuestras contertulios. Monse, cuando quieras. Buenos días, Luis Mariano. A mí me gustaría saber si ahora que van a comenzar las negociaciones, UPL va a plantear líneas rojas en esas negociaciones. Se habla, ya se está comentando, que podría haber algún acuerdo del Partido Popular con los partidos minoritarios, pero incluso en ese escenario se necesitaría la abstención de Vox para que saliese adelante la investidura. ¿Ustedes van a plantear alguna línea roja en esas negociaciones? Y en cualquier caso me gustaría también conocer su opinión sobre el hecho de que Vox precisamente haya también reivindicado el Reino de León durante su campaña electoral. Bueno, la primera pregunta es, nosotros nunca planteamos líneas rojas para negociar porque nos parece un error de base, ¿no? Hablar de líneas rojas cuando te vas a sentar. Para eso mejor no te sientas y no pasa absolutamente nada. Lo que sí es verdad también es que nosotros tenemos una responsabilidad muy importante. Es decir, los votos de los leoneses se han dado a un partido que ha sido claro en su mensaje y nosotros ese mensaje lo vamos a llevar hasta el final. Y a partir de ahí también hemos dicho siempre que estamos en la obligación de solucionar problemas importantes de León y también de Castilla. Y política significa solucionar los problemas de los ciudadanos. En ese sentido, pues intentaremos mejorarlo, ¿no? Y respecto a lo segundo que me dices, con respecto a lo de Vox, bueno, Vox intentó reivindicar el Reino de León, intentó hacer también ese guiño leonesista de una forma muy torpe también, ¿no? Porque el señor Abascal, que en esto de las banderas no controla todas, solo controla la de España, yo entiendo, salió en la plaza al lado de la catedral con la bandera de la región leonesa, pero probablemente él no sabía exactamente que esa era la bandera de la región leonesa, lo cual demuestra exactamente su escaso conocimiento del problema y de lo que aquí estamos pidiendo, ¿no? Por lo tanto, yo lo que les pido a los partidos nacionales, y no solamente a Vox, es que está bien venir aquí, está bien aquí intentar hacer política en una campaña, pero también está bien conocer los problemas reales y sobre todo saber que cuando vas a León hay un problema territorial y tienes que enfocarlo, y si no lo quieres hacer, no cojas ninguna bandera, sobre todo porque tienes un grado importante de equivocarte, ¿no? Desde luego, en el caso de Abascal, bueno, pues fue un poco, repito, un poco grotesco, pero bueno, allá cada uno con lo que hace y yo tampoco quiero juzgar mucho más allá del trampantojo que fue la situación, ¿no? Muy bien, Luis Mariano Santos, gracias por haber atendido a Castilla y León Televisión. Me imagino que seguiremos hablando e informando de cómo van esas negociaciones en los próximos días. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues nos vamos a ir, es un día de muchas reacciones políticas. Escuchábamos a Luis Mariano Santos de la UPL y vamos a escuchar también pues, al candidato del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco. Nos vamos a marchar a Salamanca porque allí está nuestra compañera Celia. Celia, muy buenos días de nuevo, porque creo que Alfonso Fernández Mañueco ha vuelto a insistir en que va a hablar con todos los partidos, ¿no? Sí, hola, buenos días de nuevo. Hemos cambiado de escenario, nos hemos venido al interior del hotel, a la Alameda Palace, movido sobre todo por el frío que hace en Salamanca. Se está arrugando el día, como decimos por aquí. Alfonso Fernández Mañueco insistía en este punto, lleva toda la mañana aquí en la sala habilitada anoche para medios de comunicación concediendo entrevistas. Hace media hora aproximadamente ha parado, ya por fin, llevaba más o menos desde las 8:30 de la mañana. Le hemos visto salir, entre otros, con el director general de comunicación de la Junta, con Julio López Revuelta, con el director de la campaña electoral, con Raúl de la Hoz, con Susana Hernández de prensa, su equipo de colaboradores más cercanos, a tomarse un descanso merecido. Le hemos preguntado también cómo mantenía la garganta hábil y ha hecho un gesto como diciendo que, bueno, ahí iba. Nos ha reconocido que ha descansado poco, el despertador sonó pronto, se acostó tarde, pero eso sí, mantiene esa idea de trabajo intenso durante toda la semana. Recordemos, mañana convocatoria del Comité Ejecutivo Autonómico y ese mensaje de iniciar, como bien decías, el diálogo de manera inmediata con todas las formaciones políticas. El mensaje en las urnas, dice Alfonso Fernández Mañueco, está claro. Han ganado las elecciones, pero la ciudadanía de Castilla y León les pide dialogar con todas las fuerzas políticas. De hecho, ha dicho expresamente que se abre un tiempo de reflexión y de diálogo con transparencia.
hemos ganado las elecciones y ahora las personas de Castilla y León, ¿qué es lo que nos han dicho? Hay que dialogar y eso es lo que vamos a hacer desde el Partido Popular. Vamos a sentarnos con todas las fuerzas políticas, algunas las conocíamos, otras no las conocíamos, otros han cambiado de cara o van a cambiar de cara probablemente, en fin. Todas esas cuestiones, no solo las políticas programáticas, sino también las personales, que son muy importantes para buscar una conciliación y una conexión, pues desde luego es importante y yo creo que vamos a darnos un tiempo de reflexión y de diálogo, siempre, como digo, con transparencia. Pues insiste Alfonso Fernández Mañueco en ese diálogo con todas las formaciones políticas. No sé qué os parece, Raúl. Me parece que es lo correcto, es lo que le ha pedido la ciudadanía. Le ha dado el triunfo, le ha dado la victoria, pero no le ha dado ese poder que él pedía y demandaba durante toda la campaña de tener un gobierno estable y único. Entonces, ahora lo que le toca es hablar con todo el mundo. Sí que es verdad que, como hemos dicho anteriormente, lo más factible es con Vox, por todo lo que rodea alrededor. Pero bueno, hay otras opciones y yo creo que ahora mismo lo que tiene que hacer es ver qué es lo que demanda cada uno de los partidos políticos e intentar buscar, pues eso, que yo creo que es lo que no queremos nadie, que haya unas nuevas elecciones. Guillermo. Yo creo que es importante que abran el escenario de sentarse con todos. Preguntabais a alguno de los candidatos si les había llamado. Yo entiendo que al primero al que llamará será Luis Tudanca, porque es la segunda formación con más votos. Creo que lo ha dicho, ¿no? Que Sí, lo ha dicho. No se lo he escuchado, pero entiendo por lógica que sí. Pero a partir de ahí, a mí anoche me hacía mucha gracia escuchar a Luis Tudanca cuando decía, bueno, es que lo peligroso de estas elecciones es que Vox entre en un gobierno. Bien, pues por su parte el PSOE lo tiene muy fácil. Es decir, cuenta con nuestros 27 procuradores para poder tener una alternativa de gobierno. Ahora, creo que ese escenario tenemos muy claro todos los que estamos en esta mesa que no lo vamos a ver. Sería un precedente, eso sí sería dar ejemplo desde Castilla y León. La abstención, ¿no? Bueno, el problema de la abstención solo es que complica un gobierno mucho durante 4 años. Que una cosa es la investidura y luego otra es gobernar y sacar adelante todas las medidas y presupuestos solo con la abstención. En cualquier caso, ¿creéis que esa amenaza, el mensaje que muy rápidamente lanzó ayer Santiago Abascal, Juan García Gallardo tiene cara ya de vicepresidente, van a entrar en el gobierno, eso es una medida de presión, es, bueno, un fake, vamos a decirlo, porque realmente Vox no quiere entrar en el gobierno, pero quiere medidas, quiere políticas. Yo creo que Vox está más cómodo no entrando en el gobierno, claro. Esa es la posición más cómoda. Estoy fuera, estoy presionando, llego a algún acuerdo, pero no gobierno y puedo seguir haciendo oposición. Esa es la situación más cómoda para ellos. Pero el electorado, los que han votado a Vox entenderían que con 13 procuradores, cuando hace una legislatura fueron 12. Ese es el tema, que con 13 procuradores... No le van a permitir que se quede. Claro, con 13 procuradores lo que se pide es gobierna, tienes que entrar a gobernar y esa sería la opción, claro, Gallardo vicepresidente de la Junta. Yo creo que también lo de ayer fue de Abascal, pues también fue un decir, bueno, echado para adelante, ¿no? Esto es lo que hay. Pero bueno, porque hasta este momento no habían dicho esto es lo que debería ser, pero a partir de ahí ya veremos. Y si Génova fuera listo, les metía en el gobierno. Precisamente porque ya sabemos cómo ha ido en año y medio de legislatura, 2 años, a Ciudadanos haber estado en un gobierno. Es decir, el desgaste de estar dentro de un gobierno al final pasa factura. Precisamente es lo que va a intentar evitar Vox todo lo posible, porque al final tanto en la Comunidad de Madrid como en Andalucía, el no formar parte de ese gobierno es lo que le está permitiendo ese incremento al alza en las sucesivas elecciones que se están convocando. Claro, Ciudadanos no es Vox. Es un juego peligroso en cierto modo. Es muy peligroso. Ciudadanos ha estado muy castigado por el tema de la pandemia mundial, que era la cartera de sanidad, que fue la comunidad autónoma donde muchas más restricciones se han llevado a cabo, entonces el desgaste ha sido mucho mayor. Yo no sé si Vox accedería a una cartera como sanidad con una pandemia mundial o accedería a una vicepresidencia o una portavocía, que eso desgasta mucho más que en otras carteras y en otras áreas. Aunque solo fuera cultura, también desgasta. Sí, pero no lo que no desgasta seguro es apoyar un gobierno y mantenerse en la oposición. Sí, pero eso yo creo que la ciudadanía, los miles de votantes que han tenido, creo que no lo entenderían. Ahora mismo con 13 procuradores. Pero no nos vamos a equivocar, se puede condicionar un gobierno no formando parte de él. Es decir, si tú dices, yo acuerdo un pacto de investidura contigo, te doy mis 12 procuradores, 13, mis 13 procuradores a cambio de cambiar estas políticas
estas son las líneas rojas, etcétera, etcétera, has condicionado mucho más que probablemente teniendo 4 consejeros. Sí, y eso es probablemente lo que busque Vox. Pues Vox va a buscar eso. Sí. Ellos pero no intentan entrar en el gobierno. Estamos diciendo que el electorado ¿Por qué fue tan claro ayer Santiago Abascal nombrando ya vicepresidente? Hay que empezar desde arriba. Claro. A partir de una vez que estás arriba vas bajando. Tampoco te pueden acusar. Si tú empiezas diciendo, bueno, apoyo y nada más, con una abstención ya tiramos para adelante todos, pues al final estás dando un mensaje de que seguimos siempre detrás en la retaguardia, haciendo oposición, que es lo más cómodo para todos. Y el mandato que tienen es otro. Hablamos de un futuro, vamos a ver qué ocurre. Vicepresidente Juan García Gallardo, una persona totalmente desconocida, ajena a la política hace un mes. Hacías hoy un perfil en ABC, Montse. Bueno, en política pasan estas cosas, ¿no? Que de repente de la noche a la mañana aparece un mirlo blanco, digamos, y se pone a gobernar. Bueno, es lo suficientemente joven como para que, con experiencia, no política, por supuesto. Pero bueno, esto es cuestión de empezar, aprender y tirar para adelante. No sería el primero ni será el último. Habrá que darle un voto de confianza y esperar que nos dé momentos de gloria en las Cortes como nos han dado otros. No nos queda otra, vamos a ser optimistas. El propio Santiago Abascal le ponía como ejemplo ayer, ¿no?, de todos esos jóvenes que se habían marchado de Castilla y León, que era un joven que había formado parte del éxodo, que se había tenido que marchar a Madrid y que volvía a Castilla y León, un poco para tomar las riendas de la comunidad. Y yo creo que hemos visto la evolución de Juan García Gallardo desde el principio de la campaña. Yo recuerdo escucharle el primer mitin de la plaza de la Universidad de Valladolid, donde titubeaba muchísimo, decías, bueno, si este hombre es buen orador, yo lo dudo, hasta ese final de la campaña donde efectivamente ha demostrado que sí que tiene carisma y puede liderar. Ahora, yo vuelvo sobre lo mío, que es, claro, si no empiezas pidiendo una vicepresidencia en la Junta de Castilla y León, tampoco te quedan muchas más cosas que pedir y que poner. La presidencia de las Cortes y después 2 consejerías. No, hay que empezar aquí negociando para luego precisamente poder decir, bueno, venga, vale, vamos a marcar unos escenarios rojos, vamos a condicionar la política de la comunidad y a partir de ahí gobernáis vosotros. Raúl no le ve tan carismático, perdona Pilar, porque ha puesto unas caras ahí de... Yo no le veo tan carismático porque yo creo que lo han tenido bastante escondido durante toda la campaña. Yo creo que donde el primer paso que da es ayer, cuando todavía le presenta a Abascal. O sea, tan carismático, lo siento, Guillermo, pero yo no le veo. Lo que pasa es que sí que ha ido mejorando un poquito en 15 días de campaña, que les da a todos por mejorar un poquito, y cuando no era conocido, pero yo todavía carisma, hemos visto hasta los carteles que salían Gallardo y salía Abascal, o sea, todavía le queda mucho. Entonces, lo que dice José Luis, un vicepresidente que no le conocemos, hay que darle una oportunidad y yo no voy a ser el que le cierre todas las puertas. Pero hay muchos funcionarios que hayan podido votar a Vox después de esa propuesta de que los 90.000 funcionarios no se vayan a las diputaciones, otros a los ministerios, en esa teoría y en ese principio fundacional de Vox, que es no creer en las autonomías y por tanto tampoco... Muchos no, pero algunos han tenido que votar porque han tenido muchos votos. O sea, algunos han tenido que votar seguro. Con 13 procuradores alguno tiene que haber sido. Sí, pero tampoco se nos olvide una cosa. Vox se va a mover sobre todo en el discurso ideológico. Ese va a ser su fuerza. En sus ideas fuerza de siempre, exactamente, ¿no? en sus ideas, exactamente. La ideología de género es por donde va a ir. Y ahí es donde el Partido Popular más incómodo se siente. Tampoco se nos olvide. Con lo cual vamos a estar ahí las próximas semanas, meses incluso, van a ser muy difíciles. Bueno, todavía no han negociado Vox y el Partido Popular, o sea, Alfonso Fernández Mañueco y Juan García Gallardo o Santiago Abascal, pero en el debate que organizó esta casa ya puso una línea roja Mañueco, que es el tema de la violencia de género. La ley de violencia de género aquí no se va a tocar. Algo que, desde luego, Vox pues no se siente cómodo y es una guerra absoluta la que tiene contra este asunto. Esa va a ser Primera línea roja, no hay más. O la Agenda 2030, que tampoco quiere saber absolutamente nada, y los presupuestos que no se aprobaron estaban precisamente no basados, pero sí cumplían con todos los parámetros de esa agenda. Entonces va a haber una serie de condicionantes sin necesidad de entrar en el gobierno que para el Partido Popular no van a ser nada fáciles. De hecho, el señor Ortega Smith y Santiago Abascal han llamado progresista constantemente al candidato del Partido Popular, ¿no? ¿Y esos condicionantes podrían atascar una posible negociación de gobierno? Sin duda, sin duda. A mí me parece una negociación muy difícil y muy complicada.
Y pueden empezar a pasar las semanas, los meses incluso, y nos plantamos en junio y a ver qué hacemos. A mí me parece muy complicado. Si no me equivoco, el Bueno, límite... el 10 de marzo tienen que estar constituidas las Cortes. Y luego un acuerdo de gobierno hasta mayo. Hasta el 26 de mayo. Hasta el 26. Yo creo que vamos a ver un acuerdo de gobierno in extremis en Castilla y León. Es decir, se va a escenificar de muchas formas que ha habido diálogo con todas las fuerzas políticas, pero se va a alcanzar un acuerdo de gobierno en el último momento, precisamente para por lo menos salvarlo moralmente. Porque otra de las líneas rojas que sí hemos visto entre PP y Vox esta campaña es la de no vamos a llegar a acuerdos con Vox. Bueno, pues ahora os toca alcanzar el primero. O sea, Pilar, que el foco nacional lo vamos a tener ahí puesto durante pero unos muchos cuantos meses, ¿no? Más, eso es. Bueno, estamos hablando del papel de Vox y hay que hablar del papel de Ciudadanos. Enseguida vamos a hablar con Francisco Igea. Ciudadanos es uno de los perdedores de estas elecciones del 13 de febrero. No sé, dadme alguna clave, alguna impresión acerca de este resultado electoral. Bueno, era un poco lo que parecía que las encuestas estaban apuntando, ¿no? que podía tener uno o desaparecía. Al final se queda Francisco Igea con ese procurador, pero bueno, yo no sé en qué clave lo veis. Yo creo que viene la clave primero nacional. Yo creo que el partido a nivel nacional prácticamente no ha desaparecido, pero prácticamente todo lo que se esperaba de ellos casi no existe ya. Y después en clave regional pienso que la historia de ser consejero de Sanidad en una pandemia mundial, todas las restricciones, pienso que la ciudadanía en ese sentido, pues hay un sectores que les han castigado bastante. A pesar de que en el debate intentó Igea en todo momento poner como modelo de gestión y lo bien que lo habían hecho en la gestión, hay sectores que en este momento yo creo que les han castigado y se ha visto que muchos o la gran mayoría de sus votos ha ido a una opción yo creo que no tiene nada que ver con ellos, que es la de Vox. Entonces, creo que hay un castigo un poco por las dos partes. Pues como estamos hablando del protagonista y el protagonista ya está preparado y está ya escuchándonos, pues saludamos a Francisco Igea. Muy buenos días, gracias por atender a Castilla y León Televisión. Hola, muy buenos días, ¿qué tal estáis? Bueno, ¿cómo ha amanecido este día después de los resultados de anoche? Bueno, pues con preocupación, ¿no? Con la preocupación lógica de que hoy, después de esta convocatoria sin sentido, pues la comunidad no está mejor. No está mejor, no tiene una mayoría estable, tiene un partido populista mucho más fuerte y nuestro partido, bueno, pues ha sufrido, es verdad, un duro castigo. Si yo le dijera que estoy contento, pues no le diría verdad. Señor Igea, aquí estábamos pues, dando algunas claves de lo que puede haber estado detrás de ese fracaso electoral, permítame que lo llame así. ¿Usted a qué cree que se ha debido? Mire, el fracaso es un fracaso evidente. Es un evidente de quienes estábamos en el gobierno. Es decir, ¿qué ha ocurrido? Se ha precipitado una convocatoria sin sentido. Quien ha precipitado esta convocatoria tenía dos objetivos, que era sacar mayoría absoluta y quitar a Ciudadanos de la ecuación. Ni una cosa ni otra. El PP tiene hoy el peor resultado de la historia del Partido Popular en esta comunidad. El peor en número de votos, el peor en porcentaje. Nosotros hemos sido castigados muy duramente. ¿Qué es lo que ocurre? Mire, la ciudadanía está harta de esto. La ciudadanía está harta de la inestabilidad, del juego corto, del relato. Yo no creo que sea exclusivamente el asunto de la pandemia, no, creo que la gente está legítimamente enfadada y cuando está enfadada toma malas decisiones y vota para decirnos, oye, estoy harto de vosotros. El voto a Vox, como fue en su día el voto a Podemos o a otras opciones, es un voto de enfado con el gobierno nacional, pero de enfado también con un gobierno autonómico que iba bien, que tenía buenos resultados, que tenía buenos números y que de repente ve que convoca una cosa completamente absurda por el interés de otro señor, ¿no? Por el interés de Pablo Casado en una carrera. ¿Y qué ha hecho la gente? Darnos un mensaje nítido, diga, vayan ustedes a hacer gárgaras. Vayan ustedes a hacer gárgaras. Pero ese castigo... Yo creo que es gran parte de la explicación. Pero ese castigo, señor Igea, solo ha llegado a una parte del gobierno, solo les ha llegado a ustedes, porque el PP ha ganado votos y ha ganado procuradores. No, el PP no ha ganado votos. Haga la cuenta que el PP ha perdido 55.000 votos y ha perdido porcentaje de voto. Vale, PP... efectivamente... es que hay que decir las cosas como son. O sea, las cosas son como son. El PP convoca estas elecciones con unas encuestas que le dan mayoría.
Por eso las convoca. Las convoca porque cree que le va a ir bien a él, no a la comunidad. Y los ciudadanos de la comunidad le dicen, no, oye, que no me gusta lo que haces. Y pasa de tener 41 en las encuestas a tener 31. Y eso es lo que ha ocurrido. Nosotros hemos tenido un buen resultado, no. El PP tampoco. La comunidad. Son dos procuradores más que en las anteriores elecciones. Sí, que son dos procuradores más, pero que es menos apoyo popular y menos porcentaje. O sea que se puede vestir como quiera. Yo entiendo que ustedes quieran venderlo como una victoria. Es un puñetero desastre. Esta comunidad hoy está muchísimo peor que estaba hace 2 meses. No hay nada bueno en lo que se ha hecho. No hay nada bueno. Los ciudadanos se enfrentan a una situación de bloqueo. Vamos a ver si somos capaces de llegar a un gran acuerdo. Vamos a colgar de un partido populista, xenófobo, que va a sembrar, en fin, la incertidumbre en la comunidad. ¿Qué victoria es esta? Le escucha José Luis Martín. ¿Qué tal, señor Igea? Bueno, aquí no se trata de vender lo que se está diciendo. Es verdad que el Partido Popular pierde 50.000 votos, que son bastantes votos, gana dos escaños. Bueno, le reconozco que usted reconozca, perdone por la... Sí, que usted diga que la situación ahora para el Partido de Ciudadanos es preocupante. Han perdido 11 procuradores. Usted quería ser un partido decisivo, parece que no lo va a ser. No consigue grupo parlamentario tampoco. Pierde 2 pesos pesados de Ciudadanos, como son Ana Carlota Amigo y Luis Fuente, dejan de estar en el hemiciclo del Parlamento. Pasaría usted al grupo mixto, donde tendrían incluso mayoría los partidos locales. Yo no sé si en algún momento anoche o esta mañana, cuando se ha levantado, ha pensado emular a Albert Rivera y dimitir y dejar la política. Yo nunca he pensado en emular a Albert Rivera. He de decirle que mi opinión sobre la manera de gestionar las cosas y el partido difiere mucho de la que hizo Albert Rivera. En gran parte estamos hoy aquí por una serie de tomas de decisiones equivocadas. Mire, yo no estoy en la vida política por ambición personal. Yo hoy lo que voy a hacer es hacer un análisis con mi partido, luego haremos un análisis en el comité territorial y tomaremos las decisiones. Si llegamos a las conclusiones de que, oiga, mire, en realidad todo esto es de su responsabilidad, pues yo no tengo problema. Yo no estoy aquí para eso. Me importa bastante poco, que decir que lo personal. En mi vida tengo otras cosas que me llenan mucho más. Pero creo que este espacio político es necesario y creo que tenemos que seguir trabajando cada vez más, porque cada vez estamos en peor situación, más polarizados. Tenemos que ser capaces de aprender. Y para eso siempre es mejor sumar en el partido que restar. Yo no soy de los tipos que piensan, no lo he dicho nunca, que las crisis se solucionan yéndose uno del partido o expulsando a otro del partido. Creo que eso es un gravísimo error. Creo que hay que analizar, trabajar, saber manejar las derrotas como las victorias, con tranquilidad, con frialdad, no decir que son lo que no son, pero no tomar decisiones precipitadas, ni abandonar un barco cuando el barco está en problemas. No es mi manera de hacer las cosas, pero le insisto, a mí el asunto, lo personal, no me preocupa en absoluto. Más, vamos, mi vida personal tiene muchísimas otras cosas más intensas e interesantes que el oficio de la política, en el cual estoy por vocación y mientras siga, seguiré por vocación. Y señor Igea, usted que ha tenido mucho poder durante estos 2 años y medio, que ha sido portavoz, que ha dado la cara por la Junta de Castilla y León, 4 consejerías, la presidencia de las Cortes, una persona además muy mediática, ¿se ve en ese papel dentro de un grupo mixto con mucho menos voz, con mucha menos altavoz? ¿Se ha puesto en la piel de lo que va a ser su vida política a partir de ahora? Señor, lamento informarle de que no soy una vedette. O sea, mi vida no es ser una vedette de circo. A mí no me, o sea, es que no me mata el asunto de la Cámara y el de tener papel, o menos. Mi vocación política es la de cambiar las cosas y estar donde nos tengan los ciudadanos. Cuando los ciudadanos te dicen, oye, tienes que estar aquí, pues tienes que hacer el trabajo donde estés. Pero es que yo no he venido a esta cosa por vedetismo. Hay gente que puede que sí, pero no me preocupa estar en un grupo mixto, me preocupa no ser coherente conmigo mismo. Y eso es lo que voy a procurar, es ser coherente conmigo mismo, intentar ser útil al partido y al espacio político donde ponga, oiga, si entienden
que la responsabilidad de lo ocurrido tiene que ver más con nuestra acción de gobierno que con la situación general del partido, pues nosotros asumiremos las circunstancias, pero que no me preocupamos, que no es una cosa que me quite el sueño, pero mi intención es ser fiel a los ciudadanos. Yo me he presentado para hacer este trabajo y los ciudadanos me han puesto en el grupo mixto y yo trabajaré en el grupo mixto, que es... Señor Igea, le pregunta a Guillermo Garavito. Hola, buenos días, señor Igea. Yo quería preguntarle, otro de los escenarios que se abría esta mañana, al margen de un posible pacto con Vox, es la suma de todas las fuerzas pequeñas que hay en el Parlamento regional, es decir, todos aquellos que tenían 3 o menos para poder sumar 38, contando con el voto a favor de Ciudadanos, si no me equivoco, 39. Creo que una de las líneas rojas que marcó usted cuando se disolvió el Gobierno era hacer presidente al señor Fernández Mañueco. ¿Ahora cambiaría usted esa línea roja y contaría con el apoyo de Ciudadanos un posible acuerdo de gobierno con 39 procuradores? Supongo que no me estarán preguntando esto en serio, ¿no? Porque, claro... Obviamente se lo estoy preguntando muy en serio. Que se convocaron estas elecciones porque el Partido Popular dijo que no podía negociar con Por Ávila. Y ahora vamos a negociar con Por Ávila, con Soria Ya, con la UPL... Esto igual no es serio, esto, ¿no? Es decir, diga, los ciudadanos no creo que merecen este tipo de... O sea, usted no quiere aprobar unas enmiendas de 20 millones de los presupuestos con Por Ávila y ahora va a pactar con Soria Ya, con la UPL, con Por Ávila... Diga, ¿pero esto qué es? ¿No? Es decir, esto no parece una cosa sensata. Lo que tendremos que hacer es llegar a un gran acuerdo. Mire, yo lo que le pido al Partido Popular y al Partido Socialista en esta comunidad y en este país es que empiecen a pensar a dónde están llevando al país. Y yo creo que esta comunidad merece, y este país merece, que pensemos un poquito más allá del interés de nuestros partidos y pensemos, oiga, ¿somos capaces de llegar a un gran acuerdo, evitar el populismo, evitar que continúe esta disgregación, o vamos a seguir haciendo esta política que estamos haciendo? ¿Vamos a seguir así, de verdad? O sea, ¿de verdad vamos a decirle a nuestro país que el Congreso de los Diputados cada vez tendrá más fragmentación, que cada vez estaremos más polarizados, que aquí vamos a reproducir exactamente el mismo modelo de negociación y de funcionamiento que en el Congreso de los Diputados, que lo que nos parece horroroso en el Congreso de los Diputados, esa suma de siglas y tal, la vamos a hacer aquí con tal de mantenernos en el poder y no llegar a un acuerdo con el señor de enfrente, porque es que el señor de enfrente está deslegitimado? ¿De verdad que esto es lo que le estamos diciendo a los ciudadanos de este país? O sea, ¿vamos a seguir en este camino que no nos está llevando a ninguna parte? Y a mí conmigo para eso que no cuente. Monse le va a preguntar, Monse Serrador, es periodista de ABC Castilla y León. Señor Igea. Buenos días, señor Igea. Usted me ha parecido entenderle como que cree que ha habido un poco, bueno, pues todos los votos que ha recibido Vox han sido una especie de voto de castigo. Pero a mí sí que me gustaría saber si usted dónde cree o por qué cree que los ciudadanos han castigado, entre comillas, lo vamos a poner, a Ciudadanos y le han dejado con un único procurador. Ha sido bueno, no han conseguido transmitir lo suficiente en campaña, cree que ha habido otros elementos que han jugado en su contra. ¿Qué análisis se hace? Y sí que me gustaría preguntarle ya desde un punto de vista más personal, sí le preguntaría, ¿de verdad no va a echar de menos los jueves los consejos de gobierno y usted como portavoz explicándonos esas resoluciones? Bueno, yo creo que igual lo echan más de menos ustedes que yo, pero vamos, no me preocupa. Yo comprendo que no es lo mismo el señor Carriedo que yo, pero que esa no es nuestra preocupación. ¿Por qué nos han castigado los ciudadanos a nosotros más que a otros? Bueno, no es verdad que haya sido un problema la campaña. Quiero recordar cómo empezamos esta convocatoria con 41 de expectativas del PP y nosotros en 0. Y nosotros en el 3. La campaña ha ido bien. La campaña ha hecho una cosa que era prácticamente imposible, que es que cuando estás en esas expectativas te mantengas, subas y mantengas el escaño. Cuando uno empieza una campaña electoral con 0, 1 en todas las encuestas y 3,5, lo normal es que desaparezca a lo largo de la campaña. Nosotros hemos tenido alguna experiencia de esto en Madrid y en otros sitios, y sin embargo, en esa campaña, la campaña, además no diría verdad, la campaña ha sido muy buena campaña y ha conseguido que mantengamos aquí un 7 y que mantengamos el escaño. Por tanto, si hay que atribuirlo a algo, desde luego no es a la campaña. Yo creo que hay
que analizar cuál es el peso de nuestra gestión y de nuestros errores o aciertos en la gestión del partido a lo largo de estos 2 años y del gobierno. Pero desde luego, si hay un error, no está en la campaña. Y con respecto a si voy a echar de menos, yo les quiero mucho, de verdad, se lo aseguro, pero puedo vivir sin ustedes. Francisco Igea, en este punto pues le vamos a despedir. Señor Igea, va a compatibilizar, ¿no?, la política con la medicina, ¿no? Sí. Haremos las dos cosas. Bueno, vamos a ver, porque hay que ver cómo se constituyen los grupos, cómo se constituyen las portavocías, y ahí todavía hay mucha tela que cortar, porque eso hay que sentarse y negociarlo. Pero en principio, sí, no tengo ningún problema. Pues muchísimas gracias por haber atendido a Castilla y León Televisión. Muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias. Bueno, pues ¿cómo habéis visto a Francisco Igea? Yo creo que el tono a la defensiva de las preguntas, a las que yo también estoy muy acostumbrado, siempre lo dice todo. Creo que está nervioso, que está preocupado, él lo ha dicho, está muy preocupado, y bueno, que se abre una etapa política para él muy complicada en un grupo mixto, como decía antes, donde hay un batiburrillo de partidos y donde él va a poder sacar muy poco la cabeza, y por mucho que lo niegue, es una persona que ha tenido mucho poder, que le ha gustado los medios de comunicación, por supuesto, y ahora va a tener que sufrir otra realidad. Esto no sé si es un baño de realidad, pero en fin... no está bien, desde luego. ¿Estás de acuerdo con José Luis? Yo creo que sí, y sobre todo porque hay otro escenario todavía más complicado que se le abre, es el de un partido a nivel nacional que hace aguas. Es decir, esta es otra derrota más para el Ciudadanos de Inés Arrimadas, que no deja de bajar en todas las encuestas, en todas las elecciones sucesivas. Es muy complicado. Y Francisco Igea, que era la otra alternativa que existía dentro de Ciudadanos en aquellas primarias que tuvieron lugar hace año y pico, 2 años, ahora tampoco parece serlo, porque se queda en las Cortes de Castilla y León con un único procurador. Es decir, tampoco parece un referente a nivel nacional. Pues estamos escuchando a muchos protagonistas de esta jornada. Tenemos también a nuestros contertulios que nos están dando algunas claves para entender los resultados electorales del 13 de febrero. Y en esa misma línea pues tenemos ya con nosotros a Manuel Mostaza, que es politólogo. Manuel, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por atendernos. Así, a grosso modo, ¿qué le parecieron los resultados de anoche del 13 de febrero? Bueno, yo, si me permites, creo que puestos a analizar los resultados, lo primero que hay que hacer es reivindicar el valor de las empresas de sondeos, de los estudios de investigación electoral, porque las estimaciones que hicieron y lo que han ido contando durante la campaña se ha cumplido prácticamente todo, ¿no? Es decir, esta victoria, digamos, insuficiente del Partido Popular, el subidón de Vox y el mal resultado tanto de Partido Socialista como sobre todo de izquierda, de Podemos y de Ciudadanos. Sí, yo creo que los estudios de mercado han funcionado, la participación ha sido relevante, que es otro elemento que no se suele tener en cuenta, y a partir de ahí, pues yo creo que claramente la noticia es efectivamente que el PSOE deja de ser la fuerza más votada en las Cortes, y la entrada de Vox, que repite los buenos resultados de las últimas elecciones generales en la región. Sí, los sondeos, además, de ayer por la tarde prácticamente, bueno, pues lo clavaban, ¿no? Eso sí, el CIS se lo tiene que hacer mirar. Sí, por eso yo creo que tenemos que diferenciar, ¿no? Digamos, porque ya son muchas encuestas desde el año 2019 en las que el centro público se equivoca mucho y se equivoca siempre en la misma dirección, ¿no? Luego, digamos, dejando eso aparte, yo creo que lo que hay que reivindicar también es el valor de los medios de comunicación, que encargáis sondeos a empresas que trabajan bien y que yo creo que dan una información muy buena, pues tanto a periodistas como a ciudadanos en general. Hola Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy José Luis Martín. Manu, ¿Qué tal, José Luis? Buenos días. Tertuliano ahora va a ser ya habitual de Cuestión de Prioridades cuando lo hacemos en Madrid una vez a la semana. Te quería preguntar, lo hablamos antes en la mesa, no sé si consideras que tanto Alfonso Fernández Mañueco como Luis Tudanca han sido de alguna manera víctimas de las encuestas. En el caso de Mañueco, porque vio unas expectativas muy buenas, ¿no?, en las primeras encuestas de Sigma 2, de GAZ3, y en el caso de Luis Tudanca precisamente porque en la última semana se agarró al CIS viendo que le daba ese resultado por delante del Partido Popular. Bueno, yo creo que en realidad han sido víctimas de las expectativas, no más que de las encuestas. Las encuestas al final lo que hacen es reflejar estados de ánimo de una sociedad y van cambiando conforme cambia la ciudadanía, no al revés, ¿no?
Yo creo que el presidente Fernández Mañueco confiaba en tener un buen resultado, mejor que el que ha obtenido, lo cual no quita, lo decía uno de los contertulios antes, que ha sido la fuerza más votada en las Cortes. Y es verdad que en el caso de Luis Tudanca el CIS parecía insuflarle una cierta energía, pero también es verdad que todos sabíamos que la intención de voto que estaba dibujando el CIS, en fin, no era la más ajustada porque iba contra el consenso del resto de empresas, ¿no? Yo creo que es más un tema de expectativas que puedo obtener en estas elecciones, que luego cuando llega la realidad, pues yo creo que excepto en el caso de Vox y en el caso de Soria Ya, pues en ningún caso ha estado a la altura de lo que los candidatos pensaban. Manu, por último, la gran incógnita, saber si finalmente Vox va a exigir entrar en el Gobierno. Ayer, según Santiago Abascal, según decían en ese meeting final de la noche, hablaba de que bueno, ya tenía cara de vicepresidente Juan García Gallardo. ¿Crees que finalmente Vox entrará en el Gobierno o será solamente una negociación de pacto de investidura con políticas muy ideológicas encima de la mesa? Bueno, yo creo que se está empezando a jugar desde ayer por la noche una partida de mus o de póker, y yo creo que los dos contendientes están marcando su territorio, quizás estén tirando algunos faroles, y yo creo que lo que quieren hacer es acumular fuerzas de cara a esa negociación, ¿no? Vox tiene que pensar si le interesa entrar en el Gobierno de Castilla y León con las elecciones andaluzas antes de final de año y con unas generales que probablemente vengan el año después, o no le interesa, ¿no? Y yo creo que a partir de esa reflexión de la formación de Santiago Abascal, todo lo demás se irá desarrollando. Lo que yo creo es que sería poco entendible que, digamos, las dos fuerzas no llegaran a un tipo de acuerdo, ¿no? Que puede ser apoyo desde fuera, gobierno de coalición, etcétera, por parte sobre todo de los electores de Vox, que muchos de ellos vienen del Partido Popular. A -5 vamos a hacer una pausa para la publicidad. ¿Tenéis alguna pregunta para Manuel Mostaza? Sí, a mí me gustaría preguntarle, hola, buenos días, Manuel. Buenos días. Soy Raúl, el delegado de La Razón en Castilla y León. Me gustaría comentarle y preguntarle cómo ve una posible vuelta de elecciones si no se llegan a esos acuerdos entre Vox y PP, que parece que es lo más cercano. ¿Lo entendería la ciudadanía? Claro, yo creo que, como siempre, va a depender de quién genere la narrativa de que la culpa es del otro, ¿no? Si al final la ciudadanía tiene la sensación de que la culpa es por una cierta intransigencia de Vox, yo creo que esto le va a pasar factura desde el punto de vista electoral. Si al revés se opina que el Partido Popular no ha sido suficientemente generoso con la formación de Abascal, pues es posible que le pase factura. Pero lo normal es que el partido minoritario sea el más castigado, ¿no? Le pasó a Ciudadanos claramente en el 19, y yo creo que ahí hay una parte, cuando el voto deja de ser útil, digamos, los electores suelen castigar a la formación. Manuel Mostaza, politólogo, gracias por habernos atendido, por haber atendido a Castilla y León Televisión. Muchas gracias. Además, sabemos que ha estado esperando bastante tiempo. Se lo agradecemos doblemente. Un placer, como siempre. Un saludo. Bueno, pues nada, nos quedan unos minutillos porque nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta pues vamos a seguir hablando y mostrándoles pues más reacciones a estos resultados de las elecciones del 13 de febrero. No sé si queréis añadir algo más, José Luis, Monse. Bueno, nos queda por analizar Podemos, ¿no? Creo que es el partido también derrotado en estas elecciones, pasa de 2-1. La anterior legislatura tuvo 10 procuradores, hablábamos antes de esa, lo hablaba con Cayo Sastre, esa poca fuerza que está teniendo la izquierda, digamos, vamos a llamarla más radical, extrema izquierda. Pablo Fernández, no sé si es otro de las víctimas de esta campaña electoral, y veremos, porque él es verdad que tiene, digamos, un sustento que es el Partido Nacional, él es portavoz, coportavoz junto a Isa Serra, eso le da una gran proyección. Digamos que es lo que le salva, ¿no?, de alguna forma. Sí, hombre, aquí el fracaso también de esta formación es evidente. Pablo además se presentaba por Valladolid, siempre lo había hecho por León, se presenta por Valladolid y ha salvado en este caso los muebles. Bueno, habrá que esperar a ver cuál es su siguiente paso, porque yo tampoco le acabo de encajar en el grupo mixto con la relevancia que él tiene en este momento, con lo cual también nos podemos encontrar con que, bueno, pues tome posesión del escaño y en un tiempo más o menos prudente abandone para presentarse en Madrid y dedicarse definitivamente a la portavocía de la formación. Yo creo que él no se esperaba este resultado, porque incluso la campaña de Garzón, él decía que le había venido muy bien al partido, ¿no?, a Unidas Podemos, porque había un voto, digamos, más radical, ecologista, que ellos creían que se iba a alinear más con Podemos que con el Partido Socialista. Si
tú no eres capaz de predecir esto, no cambias la circunscripción por la que te presentas a Valladolid. Es decir, yo creo que él sí veía esta pequeña debacle para Podemos porque pasan a tener uno. Es verdad que hace 2 legislaturas sí tenían peso específico, pero desde entonces Podemos, la tendencia nacional es a ir perdiendo tanto prestigio como obviamente poder. Estar en el poder desgasta, es lo que estábamos hablando antes, que yo creo que va a intentar Vox, que le ha pasado a Ciudadanos, bueno, pues también le está pasando a Podemos a nivel nacional. Se han dado cuenta de que llegar a la Moncloa no les ha servido más que para desgastarse. Guillermo, seguimos a la vuelta de la publicidad. Llegamos a las 12 menos 5 de la mañana, una pausa y enseguida regresamos. Hasta ahora.